Comunidad Minera. Hay vicios de construcción también en la presa de Monte Grande y eso es muy grave. Yo no diría demasiado porque es abusar realmente para un país del tercer mundo decir que estamos preparados, porque ni Japón diría yo que está preparado, ni los californianos tampoco. En el Bauruco Oriental de manera particular, más del 65% del territorio de esa rica zona de biodiversidad está ya otorgada como derecho minero en el país. Te recuerdo que el terremoto de Turquía de hace un año fue de magnitud 7.8 y ya tuviste lo que pasó. Entonces compara ese con el que hubo aquí en el 46, de manera que la lógica te dice que hay un problema con la magnitud. Saludos, ¿qué tal amigos? Con ustedes, Víctor Santos Uriel, dando inicio a esta nueva edición de Comunidad Minera. Le tenemos hoy un programa muy especial donde trataremos temas ambientales, técnicos mineros y sociales. Y es que aquí en Comunidad Minera promovemos la minería responsable que respeta el medio ambiente y el derecho de las poblaciones. Pasamos rápidamente al precio promedio semanal de los metales que son producidos o explotados aquí de minas de la República Dominicana, incluyendo el oro, que se cotizó, tuvo un precio promedio semanal de $2.635 la onza, la plata a $30 con 46 centavos la onza, el cobre ligera baja con respecto a la semana pasada a $4 con 1 centavo la libra de cobre, y el níquel relativamente estable a $7 con 11 centavos la libra, el zinc a $1 con 39 centavos la libra. Ahora pasamos a la sesión de los problemas socioambientales de la minería en República Dominicana. Tenemos que, por un lado, esta semana el director de la Dirección General de Minería anunció en el periódico, en una entrevista en el periódico Diario Libre, de que el proyecto Farcondo, proyecto minero que estuvo extrayendo o estaba extrayendo ferroníquel de las lomas de La Vega y Monseñor Noel por los últimos 50 años, que cesó operaciones hace exactamente el año pasado, para noviembre. El Farcondo va a reiniciar sus operaciones en el primer semestre del año 2025, según declaraciones del director de minería, el ingeniero Muñoz. Según el ingeniero Muñoz, aparecieron unos nuevos socios y que vienen con nuevas ideas. Lo que sí le digo es que esperemos que no ocurra lo que ocurrió con la empresa americana Nickel, que estuvo operando del año 2015 hasta el 2013 y solo reportó beneficios un solo año, que fue aproximadamente $20 millones. Fue lo único que generó de beneficios. Y ni siquiera le dieron lo que le tocaba a Monseñor Noel, las otras provincias, como La Vega y Sánchez Ramírez, ni siquiera se lo entregaron. Señores, según me han informado, se hará un proyecto completamente nuevo. Pero hay varias versiones. Uno dice que van a fabricar sal de níquel, que es lo que se utiliza para la construcción de las baterías para los vehículos eléctricos, y otros dicen que es para construir un cierto tipo de varillas. No sé exactamente, no ha sido más anuncios. Sí que me preocupó que solamente fue publicado por el periódico El Diario Libre, y ninguno de los periódicos principales hasta el día de hoy, estamos grabando este programa el martes 26 de noviembre, y hasta el día de hoy ninguno de los periódicos principales del país, ni tampoco de las noticias, los canales que más se ven en República Dominicana, ha hecho eco sobre esa noticia. O sea que vamos a ver qué tan serio es ese anuncio. Sí que sabemos que es importante para la provincia de Monseñor Noel en este momento,
porque dejaron de trabajar una cantidad de más de 1.000 empleados para la provincia de Monseñor, específicamente en el municipio cabecera de Bonao. Esperamos que sea correcto y que se reintegren, se reactive ese proyecto. Son los deseos de aquí de nosotros, en comunidad minera, y ver si genera recursos. No queremos más cuentos chinos de que porque genera empleo se le va a permitir a trabajar este proyecto de nuevo. Esperemos que con la experiencia que pasamos los últimos 9 años con Americano Níquel, que no se repita el mismo esquema. Siempre hemos dicho aquí en Comunidad Minera de que el níquel es un metal que es considerado estratégico en la mayoría de los países del mundo y que no debería ser consumido o explotado si no genera beneficio, tanto para el país como para las provincias o la provincia de Monseñor Noel, para ser específico. Así que veremos qué pasará con esa situación ahí, que ocurra lo mejor, que se reactive. Tenemos también, por otro lado, de los problemas, que esta semana ha habido mucha información proveniente de la provincia de San Cristóbal, específicamente de la zona del Pomier. El Ministerio de Medio Ambiente contrató a un especialista norteamericano para que evaluara los daños que ha causado la minería en el Pomier, y lo primero que reportaron fue que el 70% de la cantera que está operando la empresa Docarsa se encuentra en la zona de amortiguamiento, que no se explican cómo se permitió que esa empresa por más de 40 años que ha estado explotando ese yacimiento en un área que no se debe. La zona de amortiguamiento no se permite explotación minera en ninguna parte del mundo, y tampoco se le puede cambiar los límites para satisfacer a un proyecto en particular. Estemos claros con eso. Vamos a ver qué sucede. Ya eso no es noticia nueva, y eso se sabía, estaba en los medios en otras ocasiones, pero ahora vino un especialista norteamericano y señaló los daños que está provocando en las cuevas del Pomier, en la provincia de San Cristóbal. El Pomier tiene varios petroglíficos de la época de los taínos, y algunos de ellos han sido dañados directamente por la minería. Además también de que también provoca problemas con la circulación, la minería, según el técnico especialista que hizo el estudio, que también está causando problemas con la circulación de las aguas subterráneas en la zona. Eso también veremos, ya habrá la respuesta, o esperamos la respuesta de la defensa de las empresas mineras que están operando en esa zona, y ver qué tan cierto es lo que está diciendo o las conclusiones a que llegó ese técnico norteamericano especialista en hidrogeología, creo que era. De todas maneras, esto seguirá en la palestra pública por más tiempo. Una vez más podemos ver de las debilidades institucionales de la República Dominicana. Vemos como tanto el Ministerio de Medio Ambiente, que debió hace varios años atrás buscar una solución a ese problema, y al Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Minería, no de que supervisan los proyectos mineros, porque si están supervisando los proyectos mineros y siguen lo que dice la ley, no debieron permitir que esas empresas, creo que son 3 el número de empresas que están operando en esa zona, si están causando daños a la cueva del Pomier, no debieron haberlo permitido, de que continuaran, o que cambiaran la metodología del minado, que no usaran explosivos. Hay muchas cosas que no se han dicho todavía sobre ese tema. Esperemos que se le busque una solución y que no se continúe afectando esas cuevas del Pomier. Es lógico, señores, pero ¿a quién se le ocurre? Y desde el gobierno de Balaguer, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader, Ministerio de Medio Ambiente mira para otro lado cuando hay problemas con la minería.
En este caso, Docarsa está extrayendo carbonato de calcio, o sea, caliza de la zona. Es un proyecto que tiene, me dice, más de 40 años. O sea, son cosas que no debieron de permitirse. Pero vamos a ver qué soluciones se le busca a esto. No es tan sencillo de sugerir de que se vayan a minar para otro lado, porque la calidad y cualidad de los yacimientos minerales son diferentes. En una misma mina tú te puedes encontrar que en un sector tiene mayor concentración de los minerales que te interesan que en otros, o sea, no es uniforme. O sea que ya veremos si el Ministerio de Medio Ambiente y de Energía y Minas se ponen las pilas y le busca una solución a ese problema. Señor, hoy vamos a tener un programa muy especial y este programa de hoy consta de 2 entrevistas y la primera entrevista será con el geólogo Javier Rodríguez Méndez, que es el director del Observatorio Sismológico Loyola y ha venido aquí a Comunidad Minera a hablar sobre probabilidades de terremotos para la República Dominicana. Cuando regresemos después de la pausa comercial. Comunidad Minera. Continuando en Comunidad Minera, hoy con la primera entrevista con el geólogo Javier Rodríguez Méndez, director del Observatorio Sismológico Loyola. Javier, bienvenido a Comunidad Minera. Muchas gracias, Víctor. Gracias por recibirme en tu programa nueva vez. Ya van como 4 o 5 veces, me parece, ¿no? No. Tú estás viendo aquí del año 2015, Javier. He venido como sismólogo, he venido como minero, he venido como geólogo también y he venido a apoyarte también a entrevistar, me parece. Sí, me ayudaste en un principio. Cuando empezó Comunidad Minera, Javier era un colaborador muy activo, pero después nos abandonó y nos dejó solo, pero está bien, Javier. Javier Rodríguez estudió conmigo, hicimos el proyecto final de la carrera de Geología y Minas y nos graduamos en el año 1981 en la Universidad Católica Madre y Maestra. Él se ha dedicado a la minería no metálica, ya está retirado ya. Así es. Ya me acabo de retirar, sí. Se acaba de retirar, pero sí se mantiene activo dirigiendo el Observatorio Sismológico Loyola y quizá es el sismológico con más yo diría que sismograma. Yo diría que el sismológico más robusto que tiene el país. Realmente. ¿A qué tú llamas robusto? Bien? Bueno, robusto, mira, leemos 30 sismógrafos, de los cuales 15 son propios del Loyola, que están distribuidos en el norte de la isla y en el sur también. Después, el resto de los sismógrafos los leemos de los haitianos, de los puertorriqueños, de la UAS leemos unos cuantos, y después también del Servicio Geológico de los Estados Unidos, de Jamaica, de manera que tenemos una red compacta aquí en la República Dominicana de cerca de 20, y los otros 10 entre Puerto Rico, Haití y los demás. Javier, ¿por qué es que dicen que hay tanto problema? Que hay una alta probabilidad de que vaya a ocurrir un sismo, o que se repita un sismo similar al que ocurrió en Haití en el año 2010. Bueno. Sí, mira, realmente el riesgo es alto. La isla está propensa a terremotos porque tú sabes que estamos en el borde de una placa tectónica y en el borde de la placa es donde se generan casi el 80% de los terremotos del mundo. De manera que todo lo que es unos 30 kilómetros al norte de Puerto Plata y unos 30 kilómetros al sur de Puerto Plata, esa es la franja que es el límite de la placa tectónica norteamericana y la del Caribe. Y ahí es que se genera la mayoría de la sismicidad. Nuestros sismógrafos ahí es que están detectando muchos sismos. Pero eso es bueno. Eso es bueno de que haya muchos sismos, porque eso indica que la energía se va liberando poco a poco. ¿Cómo? Sí, exactamente. ¿Y dónde tú leíste eso? Sí, no. O sea, Javierito, yo he leído lo contrario. Grandes eventos, grandes terremotos vienen de grandes fallas.
Y en la medida que tú acumulas muchos pequeños sismos, eso quiere decir que los grandes terremotos no son esperados. ¿Por qué tú me provocas, amigo, eso? Yo que vivo leyendo y más preocupación tiene que tener en los lugares donde hay vacío sísmico, donde no hay sismo, que ahí la energía está acumulada y ahí de repente puede venir. Tú me estás provocando y dije, bueno, ya me pusiste a pelear contigo en público. Javier, pero en Haití fue una falla que ni siquiera se sabía que existía. La falla siempre ha estado ahí, pero nunca ha habido instrumentación, de manera que tú no sabías, tú no sabías qué sismicidad había. Esa información es nueva. Esa información es totalmente nueva. Pero lo que me da a mí es que cuando tú revisas los últimos sismos en la falla de San Andrés, California, ocurre también que son fallas que no se esperaban que estaban ahí tampoco y tienen los mejores equipos del mundo. Mira, el tema de la falla de San Andrés, al igual que el tema de la falla septentrional, que tienen características muy parecidas, es que realmente, por lo general, los geólogos, lamentablemente hemos catalogado la falla como la única causante de los terremotos, pero ven una falla como una línea, la ven como una línea dibujada de algunos 5 metros de ancho como mucho, ¿no? Pero hoy en día una falla como la de San Andrés, una falla como la de Enriquillo y la falla de Septentrional es una zona de falla. Y esa zona de falla puede tener hasta 30 kilómetros de ancho. De manera que todos sus ramales son los que han estado disparando y los que han estado generando terremotos últimamente. Lo que yo veo es que, bueno, tú dijiste que en la parte norte tenemos el contacto de la placa del Caribe subiéndosele a la placa de Norteamérica. La norteamericana exactamente se mete por debajo de la caribeña. Sí. Entonces, ya es un sistema ya que te genera movimiento. Y ese movimiento te va a provocar terremotos eventualmente. Pero también acompañado por esa falla lateral que se llama la falla septentrional, que es un movimiento lateral, no un movimiento vertical. Principalmente es lateral. O sea, son dos entes que pueden provocar sismos de alta magnitud. Tengo yo entendido. Corrígeme si estoy errado. Nosotros como Loyola hemos, de los resultados que hemos tenido, de los dos grandes resultados que hemos conseguido después de 12 años de investigaciones y de monitoreo, han sido: uno, la falla Enriquillo se proyecta hacia la República Dominicana, pero no pasa de Jimaní. Esa falla que antes se pensaba y estaba mapeada, que llegaba hasta Asua, nosotros hemos reportado y registrado de que la falla está apagada, la falla está prácticamente anulada. Se ha limitado a pocos eventos sísmicos pequeños, menores. O sea, esa falla no representa ningún peligro grande del lado dominicano. Por igual la falla septentrional sí sigue siendo una falla que entra por Montecristi y sale por la bahía de Samaná. Pero esa falla siempre ha sido catalogada como una falla de desplazamiento lateral, o sea, una falla de rumbo, donde el bloque norte se mueve hacia el oeste y el bloque sur de la falla se mueve hacia la derecha. Esa falla no tiene esas características actualmente, y más aún, la falla está muy segmentada, de manera que si tú tienes una falla que no es muy larga y está segmentada, eso quiere decir que tú esperas terremotos pequeños. Antes se pensaba que era una línea continua que venía desde el sur de Cuba, pasando por el sur de la Tortuga, entrando por Montecristi y saliendo por allá. Pero la falla está muy seccionada y peor aún, las secciones son de dirección norte-sur. De manera que eso implica que los esfuerzos que están viniendo en el centro de la isla, véase entre Montecristi y San Francisco de Macorís, son esfuerzos que van dirigidos hacia el norte. De manera que esa falla septentrional está frenada, está trancada, está limitada en su desplazamiento lateral como se pensaba. Entonces, con eso que tú estás diciendo que hoy, el miedo que había de que un sismo acabaría con el Cibao. Nadie puede predecir un terremoto, pero realmente yo no espero un gran terremoto sobre la falla septentrional, y mucho menos en la zona central. Puede ser posible que desde San Francisco hacia el Canal de la Mona o desde Montecristi hacia la parte norte de Haití sí puede hacer que la falla tenga actividad y pueda provocar un gran terremoto, pero en el centro ella está trancada, está frenada. Eso está diciendo que el problema grande continúa siendo el sur, entonces.
El norte, el contacto de la placa norte con el Caribe. La Hispaniola. Exactamente, la falla norte de la Hispaniola. Ese es el gran peligro que nosotros estamos presentando aquí. Sí. Esa fue la que originó el terremoto, el maremoto, el tsunami de Matancita. El terremoto de 1946 que generó un tsunami en Matancita, donde se metió el mar con olas de 2.5 metros de altura. Lo que yo veo, Javier, es que en el pasado, cuando revisamos los terremotos históricos, vimos que ocurrió en Asua, hubo un sismo que destruyó Asua completamente. La Vega, la ciudad de La Vega Real, también la destruyó. En los años 1500, tengo entendido, si la memoria no me traiciona, y tuvo que ser reubicada en la época de los españoles. Y por ahí no hay ninguna falla que tú la pudieras relacionar. Sí, mira, Víctor, realmente sí, el que destruyó Santiago y La Vega en el 1562 se le atribuye a la falla norte de la Hispaniola. ¿Por qué no a la septentrional que pasa por ahí? Porque han hecho paleosísmica, donde con zanjas y con métodos de radiocarbono para fechar la roca, han determinado de que si el último sismo que hubo afectando esa falla, la septentrional, fue en el 1200, o sea, hace 800 años, de manera que el de 1562 no tiene evidencia. Entonces, por descarte, se asume que fue la falla norte de la Hispaniola, en profundidad, que generó ese gran terremoto. Lo que yo veo en eso es que debió haber destruido la Isabela, que ya era una ciudad en esa época, en Puerto Plata. La Isabela está... Ahí fue que se hizo el primer asentamiento español. Sí, pero yo entiendo que la Isabela no duró ni 15 años ahí. Los españoles se movieron hacia el sur por el tema de los puertos, del acceso, y buscando el oro se fueron hasta Concepción de la Vega. Ahí duraron unos 20 años hasta que los españoles se fueron para Perú, a México, buscando mejor vida, porque el oro aquí se acabó prácticamente. El oro de los ríos, el oro fácil se acabó. El que se quedó fue en La Veta, en ese sí se quedó, como Barre, como la Cordillera Central, pero aluvionalmente el oro desapareció, aquí se acabó el oro. Por eso los españoles se fueron. ¿Por qué? Siempre me pregunto, ¿qué estamos haciendo aquí en República Dominicana para prepararnos para un gran sismo? Mira, ya sea del norte o ya sea del sur, ¿estamos preparados? No, yo entiendo que yo no diría demasiado, porque es abusar realmente para un país del tercer mundo decir que estamos preparados, porque ni Japón diría yo que está preparado, ni los californianos tampoco. Pero yo entiendo que hay una institución que ha hecho un gran trabajo, que es la Oficina Nacional de Evaluación de Edificios Sísmicos y Públicos, que es ONESBIE, y realmente se han evaluado muchas, por no decir la mayoría, de las edificaciones públicas. Se conoce ya que también edificaciones corren el riesgo, y se está a la espera de presupuesto para reforzarlo, para hacer lo que le llaman retrofit, mejorar la estructura, pero se tiene conocimiento de las estructuras que son débiles, que han sido hechas fuera del código sísmico actual, que hay que reforzarla. Y entiendo que se han hecho anualmente, creo que se hacen 2 simulacros de terremotos también. Hay mucha información en las escuelas ya. O sea, que se está creando conciencia. Sí, en octavo, antes, esto es algo reciente, Víctor. En octavo ya hay una materia que se llama, creo que de Ciencias Naturales, donde se le asigna la primera parte del semestre del año, la primera parte del año escolar, es a temas de mineros, geología, medio ambiente y preparación ante terremotos. O sea, en ese sentido, nosotros los profesionales de la geociencia estamos muy bien respaldados por el Ministerio de Educación. O sea, yo entiendo que se está haciendo un trabajo muy, muy bueno en el país. ¿Cuál es el problema que hay? Que no se ha podido diseñar un método que pueda predecir exactamente cuándo que va a ocurrir ese gran sismo. Mira, se dice que los grandes sismos sí pueden ser predecidos a través de los satélites, donde ellos tienen una captación de los iones, y cuando hay un exceso de cierto tipo de iones, casi siempre suele suceder un gran terremoto, pero un gran terremoto. Yo no creo que en República Dominicana vayamos a tener un gran terremoto realmente, por el sistema de fallas que tenemos. Como te dije al principio, no son fallas muy grandes. No hemos tenido nunca un terremoto grande, porque ese de 1946 fue un terremoto registrado en 7.8 y todavía está en discusión si ese fue la magnitud que tuvo, ¿no? Acuérdate que un terremoto de 7.8 es un terremoto muy destructivo,
y en ese terremoto no murieron ni 100 personas, en el terremoto del 1946, y no hubo grandes edificaciones, tampoco las había, ¿no? Pero realmente lo que pasó fue mínimo para lo que pudo haber ocurrido con un terremoto de 7.8. Te recuerdo que el terremoto de Turquía de hace un año fue de magnitud 7.8 y ya tuviste lo que pasó. Entonces compara ese con el que hubo aquí en el 46, de manera que la lógica te dice que hay un problema con la magnitud. Tú estás muy optimista hoy. Bueno, yo hago el papel de realmente ¿cómo decir?, de desescalar los grandes riesgos que aparentemente la gente quiere experimentar. Hay mucha gente que son realmente sensacionalistas. Yo no soy sensacionalista. Javier, que después que vimos lo que pasó en Haití, que picó tan cerca de nosotros, ya eso crea un gran temor, aunque uno quiere evitarlo. Pero Haití, tú sabes que tiene condiciones muy diferentes a las nuestras. El nivel de edificación... ¿A dónde? En Puerto Príncipe. Javier, pero si tú vienes y te metes en los barrios aquí de Santo Domingo, bueno, ¿qué se respeta? No hay diferencia con lo que sabía en Haití. Me preocupa un poco ciertos barrios, es cierto, tienes razón ahí. Pero no lo compare todavía como Puerto Príncipe, realmente, donde las edificaciones son muy precarias y donde no se cumple ningún tipo de código sísmico. Aquí algo se está haciendo, por lo menos la ingeniería regulada, entiendo que ese es el problema, que en los barrios no hay ingeniería bueno, regulada. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo pasa con los huracanes y las tormentas y las inundaciones. O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? La gente lo sabe y sigue así. ¿Y qué podemos hacer? Javier. La necesidad, exactamente. Como dicen, la necesidad de hereje. O sea, ellos saben el riesgo que se están tomando, pero no tienen recursos para hacerlo mejor. Sí, eso es cierto. Por ese lado, sí. Pero sí, ¿y qué tal ustedes trabajan también en conjunto con el Servicio Geológico? Tenemos un proyecto que está haciendo pininos ahora, porque el Servicio Geológico tiene 10 unidades, 10 instrumentos que miden aceleraciones, donados por el gobierno japonés. Nosotros como Loyola lo estamos asistiendo a ellos a rehabilitar esa red de 10 acelerógrafos en diferentes partes del país, para medir las aceleraciones cuando tengamos un terremoto grande y saber entonces cuál es el modelo de atenuación que deben tener los suelos nuestros y saber qué aceleración esperar en cada uno de esos lugares. Javier, cuando tú reportas en el Observatorio Sismológico Loyola, todos los meses haces unos reportes de la cantidad de sismos que ocurren a partir de magnitud 3, ¿no? No, desde que se registra en el sismógrafo, que puede ser 0.8, 0.9, todo eso lo subimos a la página. Cualquier evento que tenga ubicación y profundidad se sube a la página, no importa la magnitud. Y ahí noto yo en los reportes, que lo reviso cada vez que tú me lo envías mensualmente, de que los focos donde ocurren más temblores de tierra vive cambiando constantemente. En un mes le toca la parte norte, en otro mes le toca el este, y yo trato de conseguirle como alguna lógica estadística a esto, porque es impredecible hasta en eso. Es una sismicidad migratoria, es cierto, pero siempre va a haber un estándar, fíjate bien. Debajo de la Sierra de Bauruco siempre hay sismicidad, y debajo de la cordillera septentrional siempre hay sismicidad. Cierta sismicidad abunda en la zona de Ocoa, al norte de Baní, ¿no? Ahí donde la falla Bonao, la Guácara Bonao gira, ahí hay mucha sismicidad también. Y siempre va a haber mucha sismicidad entre Santo Domingo y Boca de Yuma, o sea, o La Punta en Cabo Engaño. Pero esa sismicidad es profunda siempre. O vamos a decir intermedia, porque a los sismólogos no les gusta que le hablen de profundidad. ¿A qué llaman un terremoto de poca frontera? ¿Cómo es la clasificación? Bueno, de que el epicentro usualmente por debajo de 30 kilómetros son terremotos corticales, y son los que más daño hacen. Más cerca, más daño. De la superficie. De 30 a 150 kilómetros son terremotos intermedios, que son lo que vienen sucediendo en la isla, debajo de la planicie oriental, lo que te decía, entre Boca de Yuma, La Romana, San Pedro, Santo Domingo, hay mucha sismicidad profunda. Entonces, fíjate que la curiosidad es que si la placa norteamericana se mete por debajo de la caribeña a todo lo largo y ancho de la isla, ¿no? ¿Verdad? Fíjate que debajo de la cordillera central no hay sismicidad profunda. No. ¿Qué te dice eso como geólogo? Respóndeme tú. Yo estoy retirado ya, Javier.
no me complique la vida a mí eso, ahora. eso quiere decir que tenemos una corteza gruesa. muy gruesa y realmente la placa norteamericana está trancada ahí abajo, realmente. Yo sé que tú lo sabías. Dale emoción a esto. Mira, Javier, pero yo insisto que tú estás muy calmado y muy tranquilo. O sea, cuando yo escucho los otros, entre comillas, expertos dominicanos, y se refieren a los riesgos sísmicos, como que se causan más temor. No sé si es... Mira, la posición más cómoda es decir que viene un terremoto grande. Si viene, todo el mundo se acuerda de él. Si no viene, nadie se acuerda, ¿no? Ahora, decir que no viene un terremoto grande es más complicado, es más riesgoso, porque realmente si ocurre algo, tú quedas mal. Predecir un terremoto es muy difícil, pero podemos saber, ya con la información que tenemos, podemos saber dónde puede surgir y de qué magnitud puede surgir. Al menos eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Javier, se me ha acabado el tiempo hoy. Ha sido muy corto este tiempo de nosotros conversando sobre este tema. Hay que ponerte una hora entre tú y yo hablando del tema. Tengo que agradecerte. Me quedé con más de la mitad de la pregunta sin hacer. Así que hasta aquí, para enero, te veo nuevamente acá. Volvemos otra vez. Dios mediante, sí. A veces lo hacemos de una hora. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Bien, a ti. Regresaremos en breve después de la pausa comercial. Comunidad Minera. Continuando en Comunidad Minera, pasamos a la segunda entrevista del día de hoy con el ingeniero Leonardo Mercedes, que es el director de la coalición Enriquillo, que agrupa varias organizaciones sociales y ambientales. La zona Enriquillo está compuesta por 4 provincias, que son Pedernales, Independencia, Bauruco y Barahona. ¿Qué problemas tenemos en el aspecto? Vamos a empezar por el aspecto ambiental. ¿Cómo ha continuado las operaciones mineras en la zona de Barahona? Por curiosidad. Sí. Se ha parado el otorgamiento de concesiones de explotación. Cuando este gobierno ascendió en el 2020, habían apenas unas 11 concesiones de explotación y de exploración en el Bauruco Oriental. Sin embargo, hoy tenemos alrededor de 32 concesiones de exploración y de explotación, más derechos de reconocimiento. ¿Y ese aumento tan grande en 4 años? Hay una tendencia, y creo que es un proyecto en el país, de convertirnos en un distrito minero. ¿En esa zona? Y al país entero, porque si tú ves el mapa de derechos mineros del Ministerio de Energía y Minas, te vas a dar cuenta que lo que es la cordillera central, el Bauruco Oriental y parte de otras zonas del país están totalmente concesionadas. O sea, para explotación, igualmente para reconocimiento. Por ejemplo, en el Bauruco Oriental, de manera particular, más del 65% del territorio de esa rica zona de biodiversidad y hidrológica está ya otorgada como derecho minero en el país. Más del 65%, lo cual significaría prácticamente la destrucción de ese parque, aunque todavía no ha sido denominado como tal, porque fue segregado del Parque Nacional Sierra de Bauruco, porque es una zona
que es de gran contenido de carbonato de calcio. Y había sido ya identificada como tal cuando se dictó el decreto para la creación del Parque Nacional Sierra de Bauruco y lo segregaron. Y efectivamente, posteriormente, ya para el 2012, entonces comenzó el otorgamiento de la concesión minera para la Belfont Enterprise, que entonces no era Belfont, sino era la Company. Tenía otro nombre. Otro nombre, pero se metieron en rojo, fueron sancionadas por la Procuraduría de Medio Ambiente y obligadas a pagar una multa bastante seria, no sé si la pagaron, pero cambiaron el nombre y entonces en el 2015 le otorgaron la concesión de explotación INCOA, que tiene unas ¿Y cómo? unos 4.4 kilómetros cuadrados. Yo vi hace unos 3 años atrás de que estaba habiendo problemas ambientales serios cuando la empresa empezó a exportar el carbonato de calcio y la ciudad de Barahona estaba completamente blanca. Es un escándalo que solo se ve en este país. Y yo siempre me pregunté, ¿pero cómo le dieron la licencia ambiental cuando de los puntos más importantes cuando está evaluando una licencia ambiental es el acarreo? Y en ese acarreo se estaba cometiendo una barbaridad para la ciudad de Barahona y le otorgaron la licencia ambiental. Porque ahí había unos intereses creados ya. Siempre es así. Pero sí te quiero aclarar algo. Aunque el país está concesionado, no es que yo sea pro minero así a la abierta. Aquí en Comunidad Minera promovemos la minería donde se pueda hacer. Exacto. Y de todas esas concesiones que tuve ahí, no todas van a llegar a explotación. No. Y muchas de ellas, aquí en el país se ha acostumbrado a como si fueran bienes raíces, que hay cierto grupo de interés que la solicita, porque es muy sencillo solicitar una licencia, y esperando ahí por años y años para vendérsela a otro que venga más adelante. Así es. Y eso se lo permite la ley. Así es. Pero sabemos que la ley no funciona correctamente ahí, pero no promovemos cambiarla. Sí, pero mira, el impacto que esa minería tiene que estar produciendo ya y los que vienen son sumamente graves. Por ejemplo, el Bauruco Oriental es una de las zonas de mayor biodiversidad del país y además es de la primera zona de mayor pluviometría que tiene el país también. Además, ¿y cuántos kilómetros están explotando allá arriba? ¿Cuánto la concesión que ellos tiene 0.4 kilómetros cuadrados. Pero además ellos tienen otra que es la Santa Elena, que es de exploración, que abarca la INCOA, que es de explotación, pero nadie garantiza que ya ellos no puedan traspasar los límites de esa pequeña que tienen, porque en conjunto entonces tendrían unos 5 kilómetros cuadrados de explotación. Quiero recordar a la otra audiencia que en Falcondo, en Loma Miranda, era 4.2 kilómetros que se iban a explotar. Y el país se opuso que ocurriera eso. O sea, que aunque usted lo vean, diga que es poco, pero los efectos al medio ambiente de una operación minera de 4 kilómetros... Es terrible. Lo primero que eso va a hacer ahí, o que ya está haciendo, es rompiendo el ciclo hidrológico del agua. Porque cuando tú a la montaña le tumbas su altura, los vientos tienen otro comportamiento y entonces no se produce la misma elevación de la humedad hacia la parte más alta, que es de donde se condensan para luego descender como agua, como lluvia. Leonardo, usted es ingeniero civil. Para servir. Y es profesor de UNIBE.
Sí, estuve todavía. ya me retiré, ya me retiró. retiré. El año Está pasado. residiendo ahora en Barahona. En Barahona. Que no es que le están contando, es que usted vive allá. Así es. Mire, yo quisiera pasar ahora al tema de la agricultura, así rápidamente. ¿Cuáles efectos al medio ambiente están causando la siembra de caña del ingenio que anteriormente se llamaba Barahona Sí, Ingenio Barahona. y ahora está en manos de propiedad privada? Del Consorcio Azucarero Sí. Central. He escuchado en los medios de ciertos problemas de Sí, de son contaminación. varios y graves, y graves. Vamos a ver si lo hacemos así rápidamente antes Sí, de pasar. el primero es el que una de las acciones primeras que hizo el Consorcio Azucarero fue cortar la altura de la chimenea del ingenio, que eso es un estudio que se hace de cuál es la altura que necesita la chimenea para que los gases y las partículas que salen de la explotación de la molienda tomen altura y no vayan directamente a las poblaciones cercanas. Pues ellos cortaron y esos gases particulados van directamente a Villa Central, a Habanero, toda esa zona en la propia ciudad de Barahona. La otra es que se han optado por pegarle fuego, por quemar la caña antes de cortarla, porque eso reduce la mano de obra que tienen que utilizar para el corte de la caña. Pero eso genera también cachipas que van y inundan. La cachipa. La cachipa inunda totalmente las viviendas de todas las comunidades del Valle de Neiva cercana a la zona. Yo he escuchado de la cachipa, pero yo no he visto videos en las redes sociales en el momento que la cachipa están. Mira, yo voy a ver si todavía lo conservo en el concepto y te lo enviaría. Porque eso es bueno socializarlo. Pero el otro elemento es que ellos están utilizando para fumigación de la caña el glifosato, que es cancerígeno y ha sido prohibido mundialmente por los efectos sobre la salud. ¿El medio ambiente lo permite eso? Se lo permiten, porque el Consorcio Azucarero Central tiene licencia para muchas cosas, incluyendo para apropiarse de terrenos del Estado Dominicano, para apropiarse de terrenos de la reforma agraria, para apropiarse, quitarle terreno a los campesinos que tienen decenas de años asentando en esos Yo he visto sitios. eso en los medios, pero yo no sabía que era tan extremo el poder Es que tiene esta empresa. terrible. Los campesinos se han levantado en la zona para defenderse y tienen hace 3 años un campamento permanente de resistencia. Y el gobierno dominicano, a través del IAD y del INDRI, ha firmado 13 acuerdos con ellos Que no cumplen. que nunca lo han cumplido en relación con la tierra, el agua, la asistencia técnica y nada. Pasemos ahora a Monte Grande. Ay, Presa de Monte Grande. De más chiquito al más grave que venimos. Ahí sí es el asunto serio. Porque ¿Qué es lo que está ocurriendo con el reasentamiento? ¿Por qué esa presa ha durado tantos años para terminarse y nunca se termina? es un absurdo que no solamente ocurre en ¿Cuántos años lleva la construcción de esa presa? Tiene 15 años, firmado el contrato de ejecución de la presa. Los presa de Monte Grande. los trabajos preliminares comenzaron de inmediato, pero realmente la presa en sí comenzó en el 2014. Y vino a inaugurarse sin terminar a principios en enero de este año. Todavía la presa no ha podido funcionar como tal. ¿Cuánto fue el presupuesto inicial? El presupuesto inicial fue de unos 352.4 millones de dólares y el de terminación es de 623.4 millones de dólares, pero con la precisión de que los 352.4 millones era para 5 componentes que tenía el proyecto múltiple de la presa de Monte Grande.
Los 623 millones se fueron en dos. Unos 69 que se fueron en la rehabilitación de la presa de Sabana Yegua y el resto se lo tragó el vaso de la presa de Monte Grande. Entonces, no dio dinero y ha tenido que empezar a buscarse dinero para los canales laterales a ambos lados del río Yaque del sur, para las obras complementarias, diques, derivadores, rehabilitación, o sea, de la compuerta de Santana. Nada de eso se ha hecho. Nada de eso se ha hecho. Y no hay recursos todavía asignados. Ahora ya se asignaron unos 80 y pico de millones de pesos para los canales en el presupuesto del próximo año. Pero no lo que nosotros estamos criticando en relación con eso es que no se ha conectado el acueducto del suroeste a la presa, no se habla de la hidroeléctrica a pie de obra. Pero lo más grave es que a los campesinos que cedieron sus terrenos para que el proyecto se construyera, un proyecto que va a incorporar a la producción 350,000 hectáreas de terreno y que va a irrigar en su totalidad unos 700... ¿Hectárea o tarea? Tareas de terreno, tareas de terreno, que va a regar en total unos 750,000 a 800,000. Dice que no encuentran tierra para asentar a las 390 familias desalojadas. Pregunta, ¿ya se hicieron las casas para esas? Las casas están, pero es como quien tú lo entregas en un cementerio y le haces una bonita tumba para que se mueran ahí, porque pero, si no tienen con qué comer, ¿de qué van a vivir? O sea, ya fueron reubicados, pero no le dieron medios para la subsistencia. No hay forma. Y tú sabes que en todo proyecto de ingeniería, donde tiene que haber desalojo o implica la movilización de poblaciones, lo primero que hay que atender es el problema social. Resolver el asunto de vivienda, de servicios y de medios de subsistencia de las comunidades que se trasladan. Entonces, es un calvario lo que están padeciendo los desalojados de la presa de Monte Grande, pero al mismo tiempo hubo una población que se llama Hato Nuevo Cortés, que pertenece a Asua, distrito municipal, que le dijeron que ellos no iban a ser afectados por la presa de Monte Grande y por eso no lo incluyeron en nada. En nada lo incluyeron, ni en vivienda, ni en planes de tierra. No hay que reubicarlo. Ni nada. ¿Y qué pasa? Que ya a este mes, las aguas del lago de la presa... Me está llegando. Les han destruido alrededor del 80% de sus parcelas, de la siembra que tienen en la parcela. ¿Y el presidente tiene conocimiento de eso? La persona mejor informada de este país es el presidente de la República. Todos los días por la mañana tiene en su despacho un informe de todos los servicios de inteligencia de este país. Es la persona más informada. Lo que pasa es que hay muchas irresponsabilidades en las administraciones, tanto de la presidencia de la República como del INDRI, que son los responsables número uno del padecimiento de esas comunidades. Claro, había el interés, por ejemplo, de que antes de las elecciones se dijera que se inauguró la presa de Monte Grande, porque tú sabes que eso, desde el punto de vista electoral, parece que suma votos. Yo había leído que habían hecho acuerdos también con esas comunidades. Se hicieron acuerdos, se han hecho 4 acuerdos y nada más se han cumplido lo de el centro poblado. Después, el pago de la indemnización por las parcelas que se le destruyeron por sus mejoras, solo se ha pagado parcialmente, no se le ha pagado totalmente. Pero te voy a dar una primicia. Dios mío. Hay vicios de construcción también en la presa de Monte Grande y eso es muy grave. Y se tiene silencio, callado, y hay incluso conflictos entre el contratista y el INDRI por esa situación, porque el contratista se niega al asunto de reparar los daños, o mejor dicho, de corregir los vicios con el presupuesto que le correspondió, y está pidiendo más dinero para eso. Y
la prensa nacional y los sectores de la seguridad nacional tienen que prestarle atención al caso de Monte Grande porque está filtrando por el anclaje izquierdo de la presa. Eso es peligrosísimo. Eso podría ser una tragedia enorme si eso no se corrige a Pero ¿y tiempo. por qué yo no veo fotos de eso en los medios? De esa filtración, porque eso es impactante. Porque lo tienen callado y tú sabes que también hay medios y hay periodistas que cantan como Pásalo a comunidad minera, que yo me encargo de ponerlo aquí y mandarlo para afuera también. La zona está militarizada y no se No se puede permite el llegar. acceso de nadie a esa zona. Ay. Pero el agua que está filtrando se ve. Y la explicación que le han dado a los campesinos que han Pero empezado... es mucho, porque quizás de Google Maps pudiéramos ubicar eso. ¿Cómo es? Si la filtración es muy grande y está acumulando agua ya, podemos verlo desde Google. Ese es un esfuerzo que podría hacerse. Quizás los chorros no sean tan cosas, pero yo creo que es posible detectarlo. Y ese esfuerzo hay que hacerlo. Porque si eso, tú sabes cómo es el agua cuando se filtra. Que va comiendo, y cuando tú quieres venir a ver, se lleva todo lo que está por el medio. Inestabilidad. Y si eso rompe por ahí, a Dios Es un que caso reparta muy- no suerte sabía, con las no, comunidades aguas abajo no de me la presa de imaginaba Monte Grande. que la situación estaba tan crítica en esta zona. Así es. Y en la misma región de Enriquillo no me imaginaba que había tantos problemas serios. Yo pensaba que nada más era el carbonato de calcio. Pero Seguimos, encima de que somos la región más pobre del país, entonces tenemos encima de eso el descuido, la desatención, la ignorancia total de que no, como si no existiéramos. Leonardo, lo llamo al final del programa. Tengo que traerte nuevamente porque me he emocionado con lo que tú me estás diciendo. Quiero entrar a cierto punto, quiero entrar en más detalle todavía. Sí, para socializarlo, para que la gente pueda entender lo que está ocurriendo. Estamos a tu disposición porque esa explotación minera del Bauruco Oriental tenemos que sacarle más filo. Muchas gracias por venir a Comunidad Minera. También quiero agradecer a toda nuestra teleaudiencia por acompañarnos durante esta hora. Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Vayan con Dios. Comunidad Minera.